Bueno, nos vamos a esperar unos minutitos más porque somos muchos. Bueno, si bien yo los silencié, pero la realidad es que en cualquier momento pueden hablar, ¿no? Eso me queda claro. Pueden hablar, pueden preguntar. Este es el momento justo para que podamos hacer todo esto. Yo Nos no, esperamos. Dime. soy Rebeca, es la primera vez que las veo, mucho gusto. Me recomendó mucho Dina, Sí, y aquí estoy. Espero poder aprender muchísimo. Gracias. primero Dios, así va a ser. Sí, por eso, entre otras cosas, dije, voy a dar una clase introductoria por ti y por muchos que quieren ver qué es esto de la cábala, ¿no? ¿Con qué se come? Como dicen, ¿no? ¿Cómo se entiende este tema de la cábala? Porque hay tantas cosas eh, alrededor de esto que es bueno que demos esta clase. Esperamos 2 minutitos y comenzamos. Bueno, gente, hoy de alguna manera les comentaba que cuando hablamos de Ruach estamos hablando del fiambre del sándwich, ¿sí? Porque por un lado tenemos lo que pensamos, por el otro lado tenemos lo que sentimos, que hay quienes dicen que son los pensamientos del corazón, así le llama Mario Sabán. Y finalmente lo que hacemos sobre la base de lo que pensamos y lo que sentimos. La cábala, en definitiva, ¿qué es y para qué me sirve? La cábala es una forma de poder comprendernos a nosotros mismos, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Y esto que está acá, que puse de imagen de fondo, es como un mapa de cómo Dios estructuró la energía para crear el mundo. Y con esto creó a todos, ¿sí? Keter es él, porque dicen que Keter no debería estar en el árbol de la vida, pero sí, porque yo no podría tener vida si no fuera porque él me insufló su aliento en el momento en el que nací. Por lo tanto, Keter, que es un agujero del Ein Sof, se dice, pero el Ein Sof es la energía de Dios. Es decir, a veces los nombres parecen raros, pero a mí me gusta bajarlos a un nivel más comprensivo. Por eso me parece fantástico que pregunte todo, ¿no? Keter, Jokmah, Binah, todo esto son esferas, son manifestaciones de la energía de Dios. Y Keter es la primera manifestación. Realmente Keter es Dios. Pues dicen, es un agujero de la energía de Dios. Entonces, ¿qué es Keter? Keter es Dios, ¿sí? Es de donde se vierte el agua pura, como dicen, ¿no? Aquel que beba de mis aguas, no volverá a tener sed. Es la vertiente, y de hecho tiene cada una de estas esferas tiene un patriarca y tiene un ángel y tiene un planeta. Y justo el planeta que le corresponde a Keter es Neptuno, lo que se consideraba el dios de los mares, ¿sí? Ese es el planeta que le corresponde a Keter, ¿no? El agua propiamente dicha. Y desde ahí comienza a fluir para abajo. Y Dios se manifiesta o comienza a armar este esquema
como si fuera el de una familia. Entonces, va bajando la energía, ello se le llama el rayo cósmico, ¿no? Como va bajando a Jokmah, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Nesaj, Hod, Yesod, Malkut. ¿Dónde estamos nosotros? En Malkut. La energía viene viajando desde ahí arriba para llegar a Malhut. Es casi como cuando el corazón comienza a bombear la sangre, que es el instrumento a través del cual Dios se manifiesta en el ser humano, y la lleva hasta tus pies, ¿no? Y uno dice, comienza a bombearla ahí arriba y la lleva hasta la última esfera de tu cabeza y la lleva hasta el último rincón de tu cuerpo. Bueno, lo mismo ocurre con esto, que es una gráfica de cómo se mueve esa energía que viene de Keter, que insisto, Keter es la manifestación de Dios y va a llegar abajo. Y casualmente, que yo digo que de casual no tiene nada, Jokmah y Binah en el árbol de la vida son considerados papá y mamá. Este papá y mamá que copulan, así lo dicen normalmente, que copulan, y dan lugar a que se genere todo lo que viene abajo, que es la familia. Todo lo que viene abajo es la familia, ¿no? Entonces, si bien en esa familia hay quienes digamos, tienen cierta preferencia, que son los que están en el centro, en el medio, que son Tiferet, que es el hijo varón, y abajo de todo, de este gráfico, que está Malhut, que es la hija mujer. El resto es diferentes niveles de conciencia que se requieren para poder generar esa familia. Entonces, toda esa familia que está debajo de Binah y Jokmah, Jokmah papá, Binah mamá, uno es Ima y el otro es el nombre del papá en hebreo, ¿sí? Y Ima Yaba, ¿sí? Y ellos dos son capaces de generar todo lo que está abajo. Abba representa la sabiduría. Ima representa el entendimiento. Este papá y mamá, sabiduría y entendimiento juntos, copulan y dan lugar a todo lo que aparece abajo. Entonces, un árbol de la vida que difiere de algunos conceptos que se manifiestan, por ejemplo, en el ámbito, digamos, de la psicología, ¿no? Porque uno siempre dice, en el ámbito psicológico, el papá es el que pone el límite. Desde la cábala, la que pone los límites es la mamá. Y uno dice como que la cábala, el que pone los límites es la mamá. ¿Quién te dice que tienes que comer más verdura? ¿Quién te dice que vayas a lavarte los dientes? ¿Quién te dice que en Argentina sería el guardapolvo, ¿no? Lo que te pones para ir al colegio está sucio, hay que cambiárselo, o el uniforme del colegio no está en condiciones y hay que lavarlo y plancharlo. ¿Quién te dice, pues lávate los dientes? ¿O cómo es posible que hayas comido el postre pero que no te comiste la verdura o la ensalada? Es mamá. Quien, sin embargo, cuando hay que ver temas más complejos, es donde intervienen los dos. O cuando mamá está con tanta cosa, de tanto hijo y con tanta responsabilidad en la casa y la administración y tanto rollo, a veces mamá está saturada y a Dina le pasa con frecuencia, que se satura, ¿sí? Y empieza los gritos. Entonces ahí donde interviene Jokmah, que es papá,
Y con sabiduría dice, a ver, cálmate, mujer, vamos a poner en orden esto, y viene porque no está metido en medio del conflicto con los hijos, con la casa, con la administración, con el orden. Todo eso, todo es trabajo de mamá, de Biná, ¿sí? Y entonces Biná a veces se le van las cabras, ¿sí? Y cuando se le van las cabras a Biná, es Jokma el que interviene con sabiduría y hace que las aguas se vuelvan a calmar. Pero Dios designa esto de este modo y habla de una columna de la severidad, que es la que comienza mamá, casualmente, y una columna de la misericordia, que es la que comienza papá, ¿sí? Cosa que pareciera ser al revés. Si lo vemos en lo corriente, en lo común, sin embargo, para la Cábala, esto es así. Debajo de papá tenemos a Gesed, que representa la bondad, la misericordia, que es lo que nosotros vamos a ver en Ruach. Tiene un patriarca que la representa y el patriarca es Abraham. Y Abraham, si no fuera por Sara, su esposa, todavía sigue recibiendo en su casa ángeles, arcángeles y a todo aquel que se le acercara, porque era tan enorme su bondad que no sabía decir que no. Y ese era su gran defecto. No sabía decir que no. Pero por suerte, en Geburá, a Geburá, si bien el patriarca de Geburá es Isaac, y ahora comento por qué es Isaac, ¿no? Pero Sara, de alguna manera, cumplía el rol de Geburá. Y Sara era la que le ponía límites a Abraham, porque si no, Abraham era un desquicio de dar, no hacía más que dar, vivía dando, porque esa era su naturaleza, el dar. Tanto que estuvo dispuesto a dar a su propio hijo, a Isaac. ¿Mm? En su momento, cuando Dios le dice que tiene que dar a su propio hijo, y convengamos que no era un bebé, Isaac tenía ya sus cuantos años, Isaac estuvo dispuesto, de acuerdo a lo que su papá quería o había planteado frente a la divinidad, a dar su vida en pos de la humanidad. Y estaba dispuesto a eso, por lo tanto, es el representante de Geburá. Y Geburá es el planeta Marte y Gesed es el planeta Júpiter. Júpiter enorme, enorme y con una enorme capacidad de dar. Y Geburá, con mucho límite, porque es Marte, que viene a decir no, y viene a decir hasta aquí, y viene a mostrar autoridad, porque además entre Geburá y Biná, entre los dos pueden ser muy destructivos. Pero cuando la energía viene bajando de Dios, gracias a que existe algo que se denomina Da'at, que es conciencia y conocimiento de Dios, es que en el árbol de la vida las cosas se manifiestan en equilibrio. Y el equilibrio está en la columna del centro. Esa es la columna equilibrada. Entonces, uno es el que da, el otro es el que limita, pero la combinación de los dos lleva a un equilibrio que es el que se manifiesta en el centro. Y es el que se manifiesta en Tiferet. Por eso Tiferet, que es el sol, representa la paz interior. ¿Y cuando estoy en paz? Estoy en paz cuando logro la armonía en mis estados emocionales. Y en un pequeño taller que hice hace una semana antes de comenzar con Rúa,
observamos la cantidad de gente que tenía desequilibrio aquí. Era enorme la cantidad de gente que tenía desequilibrio entre Gesed y Geburá. Muchos, muchísimos. Porque en general la gente que es muy espiritual tiene una marcada tendencia a dar y dan sin límite y dan sin pensar cómo, para qué, a quién, por qué. Y Geburá te dice, está bien que des, porque desde la Cábala se dice lo suficiente nunca es suficiente. Es decir, ten más de lo suficiente. ¿Para qué? Para poder ayudar al otro, para poder dar. Pero tengo que dar con límites. A mis hijos le tengo que poner límites. Yo me tengo que poner límites. Entonces, aquello que vemos con tanto miedo, que es la energía de Marte, no tenemos que tenerle miedo, porque todo en este mundo requiere un límite. A veces los niños, y esto lo vemos en psicología, gritan y patalean y hacen escandaletes porque necesitan un límite. Están pidiendo a gritos un límite. Y nosotros no se lo damos, porque decimos, no, porque mi papá fue tan severo, porque mi mamá fue tan severa, que ahora entonces yo voy a ser mucho más permisiva y yo voy a permitir esto y permitir el otro, y de golpe no, se nos va la mano y damos más permisos de los que debemos de dar. Y creemos que ese es el camino, y no, no es el camino. Porque cuando damos más de lo que debemos de dar, es como si a la mariposa la quitas de la condición de oruga. La puedes matar. Ojo con esto. Es importante que lo tengamos en cuenta. Y esto que vemos acá en una gráfica que nos lleva a saber cómo logro estar en paz conmigo misma. Porque solo estando en paz conmigo misma puedo bajar a estas tres esferas que están acá abajo, que son las que tienen que ver con la comunicación. ¿Cómo me comunico con el entorno? ¿Cómo hago para estar comunicado con el entorno y bien? Primero tengo que estar en paz conmigo. No puedo estar en paz contigo, hijo, si no estoy en paz conmigo. No puedo ser creativa en Nesaj si no estoy en paz. No puedo comunicar bien y endulzando la palabra si no estoy en paz conmigo. Y este árbol es un árbol interactivo, porque la energía va de arriba para abajo y de abajo para arriba. Esto que dicen, no que es lo que es arriba es abajo. Sí. Y Keter es la corona y Malhut es el reino. ¿Y dónde viste un reino que no tenga corona? ¿Sí? En un reino tiene que haber una corona. La corona es Dios. ¿Y cómo hago yo que estoy acá metida en este mundo material para permitir que la energía de Dios se manifieste acá? ¿Cómo hago para lograr que esto en este árbol llegue aquí? Puliendo cada una de estas esferas. Porque cada una de estas esferas tiene, como todo, un aspecto positivo y un aspecto negativo. Y para que la energía fluya, esos aspectos negativos que la Cábala denomina clipot o cáscaras, pero que son los aspectos negativos, en definitiva, yo tengo que ir puliéndolos poco a poco
para lograr que esta energía que viene de Dios llegue aquí, para que realmente esto que es mi cuerpo en Malhut sea su templo. ¿Y cómo lo logro? Conociéndome a mí misma, sin juzgarme, porque lo primero que te dice la Cábala, el único que juzga aquí es Dios. Y ojo, porque dice, así como tú te juzgues, así yo te voy a juzgar, dice la divinidad. Por lo tanto, es preferible que yo no me juzgue, que no haga juicio sobre mí misma, que me vaya dando cuenta qué es lo que tengo que pulir en mi Gesed, qué es lo que tengo que pulir en mi Geburá, porque todas estas son energías que están en mí. Y entonces cuando yo aprendo a conocerme y digo, ok, ¿por qué estoy dando? ¿Por qué doy? A ver, ¿por qué damos? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué damos? Sí, a veces para agradar, ¿viste? Como que muchas de las veces. Exactamente. Ujú. Porque me nace. Ujú, claro, porque te nace, porque quieres ayudar al otro, porque eres compasiva, pero también puede ser para agradar, como decía Roxana, para que digan, qué Sí. buena que es Adrián, mira, ¿no? Y ojo, eso es falso orgullo. Ahí estamos en una clipot, estamos en un error Para ser vista o atendida o tomada en cuenta también. también. Ujú, sí, para que no te vean como un artefacto doméstico, te consideren, ¿sí? Para que no me excluyan, ¿sí? Por Ah, eso doy. perdón, perdón, te interrumpí. Yo quería decir que es para también porque queremos que nos den. A veces damos porque no sabemos pedir. Exactamente. Ujú. Y como no sabemos pedir, luego nos sentimos mal porque el otro nos da lo que se le viene en gana dar o no nos da porque no sabemos pedir, ¿no? Esto es como, yo recuerdo una amiga que una vez decía, yo hubiera preferido 1000 veces que me regalara un jazmín, mirá lo que te digo, un jazmín, y no que me regalara para mi cumpleaños la rueda del carro, ¿no? Pero le dije, ¿algún día pediste que te gustaba para tu cumpleaños un jazmín, una rosa, algo muy personal? No, jamás. Pues si no lo pides, el otro cómo sabe. Y yo sigo creyendo que yo estoy en la razón, pero el otro piensa con esa practicidad típica del hombre. Y tú piensas y sientes de acuerdo a las características típicas de la mujer. Por eso dicen uno es rosa y el otro es jazmín, porque vivimos y nos movemos de manera diferente. Entonces, hay muchas razones por las cuales podemos estar dando para no ser rechazados, para ser tenidos en cuenta, para agradar, como una forma de ser vistos y muchas más. Un narcisista también da cuando quiere ser visto y reconocido, pero porque tiene un enorme problema de autoestima. Y el problema de autoestima está aquí en Tiferet. No se valora a sí mismo. O desde acá, que está la familia, siempre le han dicho, eres un bueno para nada, eres un inútil, ¿cómo? A ti nunca te va a ir bien, porque tú no entiendes nada de matemática y de lógica, quien menos aún. Y entonces te socavaron la autoestima, queda claro
que estás pisoteado y recontrapisoteado y pisoteado y recontrapisoteado, sientes que si das es la única manera en la que te van a reconocer. Es el único modo. Como decía un paciente en algún momento, generé muchísima riqueza para que se den cuenta que yo sí era valioso, porque siempre me dijeron que yo no servía para nada. ¿Dónde empezó el problema? Acá en la familia. En Yesod lo pisotearon, estropearon su autoestima y él trabajó, luchó, ¿para qué? Para mostrar y dar ahora y dar mucho para que lo valoren, porque siempre se sintió que no era valorado. Entonces, esto que nosotros vemos como un gráfico representa todo lo que somos y cómo somos. Por eso comprender esto en nosotros, comprender cómo es mi Geburá, cómo son mis límites. ¿De qué manera me limito? Sí, me limito. Me levanto temprano cuando necesito levantarme. O me levanto todos los días a las 5 porque tengo que hacer ejercicio. Y entonces sí o sí a las 5 de la mañana tengo que estar levantada para hacer ejercicio. O hago la dieta macrobiótica, como 2 lechuguitas con un jitomate diario porque no puedo comer más. Se me fue la mano con mi Geburá. Mis límites en ese ámbito. No hago 1 hora de ejercicio por día, hago 3 y entonces estoy extenuada o empiezo a tener problemas en las articulaciones. ¿Por qué? Porque evidentemente no he puesto un límite o he puesto un límite demasiado severo. Y entonces puse un límite demasiado severo en la alimentación porque dije, ah, no, yo voy a ser vegetariana, pero no como una mísera proteína y al cabo de un tiempo tengo una anemia espantosa, ¿sí? Porque mi Geburá era demasiado estricto, ¿sí? En ese ámbito o en el ámbito de lo que sea. Y esto repercute en mi salud, claro está, ¿sí? Y después llevo estos límites, llevo esta capacidad de dar, este límite, y si lo hago con equilibrio, misericordia con límite, está perfecto. O límites con misericordia, está perfecto. Y ahí logro estar en paz. Realmente logro estar en paz. Y ojo, la paz me la pueden quebrantar los de acá abajo. Los de acá abajo que tienen que ver con la comunicación. Tranquilamente estos me pueden socavar la paz, porque Nesaj, cuando está desequilibrado, que es Venus, puede tener esta cosa de querer destacarse, pero muchas veces se quiere destacar porque el problema está acá. La hicieron talco, lo hicieron talco, diciéndole que eran bueno para nada, y entonces ahora vive del mundo de las apariencias, en Nesaj. La ropa de marca tal, lo cual, el carro de la marca tal, lo cual, para ser visto, para ser valorado, porque siento que no soy valorado. Y entonces es como el niño adolescente que necesita la marca en el pantalón, Levi's, Wrangler o lo que sea, de acuerdo a la época, y solo valgo si tengo puesto la marca en el pantalón. Si tengo puesto una mezclilla cualquiera, pues no valgo nada. Valgo solo porque acá atrás dice la marca que corresponde a la época, ¿sí? Y acá eso es Nesaj. Está mal aspectado el mensaje, pero ¿cuál es el motivo? Me hicieron talco y el problema está aquí. Por eso tengo que aprender a conocerme, porque yo, sin juzgarme, muchas veces yo no me conozco. Y capaz que hice años de terapia y muchas veces nos autoengañamos
o pretendemos engañar al terapeuta. Pero cuando estamos trabajando cabalísticamente y trabajamos y meditamos en relación a cómo estamos nosotros en relación a cada una de estas esferas, ahí sin juicio me doy cuenta dónde estoy mal. ¿Y quién es el que corrige? Yo. Así como cuando vamos al psicólogo, muchas veces es el oírme, oír lo que le estoy diciendo al psicólogo, me permite conocerme y decir, ay, chin, era esto o era esto otro. En la cábala pasa igual. En el camino del autoconocimiento permite ir limpiando estas esferas para que esta energía de Dios pueda manifestarse en mí. ¿Y qué mejor que eso ocurra? Porque cuando esto comienza a ocurrir, verdaderamente me siento libre. Ser uno con Dios es majestuoso. Es majestuoso. Comienzan a ocurrir milagros en nuestra vida. Y uno dice, ¿por qué? Pues porque cada día estamos más cerca. ¿Y esto qué es? Catolicismo, judaísmo. No, esto es comunión con Dios. No importa. El resto no importa. No interesa. Es decir, cuál sea tu creencia, que sea aquella que te hace sentir mejor, la que sea. Si es catolicismo, cristianismo, maometano, lo que sea, que te haga sentir bien. Pero esto es camino de autoconocimiento. La cábala es una forma de conocerme, de aceptar la realidad para poder modificarla. Porque solo en la medida en que la acepto, la puedo modificar. Yo no puedo modificar lo que no conozco, porque no lo conozco o porque no lo acepto. Y entonces es del otro y el problema es del otro. Y hay esta tendencia a poner en los demás todo. Y no, lo importante es poner en mí todo, no en los demás. Como dicen, los de afuera son de palo. ¿Qué me importan los de afuera? Es un problema del otro. Y digo, no, porque lo que pasa es que mi marido, ok, tu marido, ok, pero ¿y tú qué? Porque mi hijo, ok, está bien. ¿Y tú qué? ¿Qué haces ahí? ¿Cómo no te mueves del lugar? ¿Por qué no te diste cuenta que no pusiste un límite o que no te lo has puesto tú? ¿Por qué no te diste cuenta que el gran problema que tienes es la manera en la que hablas? Eres tan directa o tan directo que dices las cosas sin anestesia. Y eso te genera problemas en el entorno. Claro, ¿cómo no? Te generan problemas porque tiene que ver con la forma en la que hablo. Y porque esto es por el deber ser. Esto tiene que ser dicho de esta manera para que quede claro. Y lo dice sin anestesia. Y lo dice sin anestesia a tus hijos. Claro que tus hijos te alucinan. Lo dice sin anestesia a las personas que trabajan contigo. Y por supuesto que te alucinan. Y te trae grandes problemas. Cuando decir lo mismo endulzado, tal como a ti te gustaría oírlo, puede cambiar radicalmente la realidad en la que vives. Y eso va a redundar en paz interior. Vas a tener menos conflictos. Y en la medida en que tengas menos conflictos, vas a estar en paz. ¿Y qué pasa cuando yo tengo serios problemas de autoestima? Cuando tengo serios problemas en mi ego, es ahí donde aparece la superficialidad en esa, o lo que es aún peor, la idolatría de Malhut.
¿Y por qué digo la idolatría de Malhut? Porque le doy poder a cosas que no deberían tenerlo. Porque para que me vean y me acepten, porque yo no valgo nada, necesito tener 20 autos, 40 casas, ¿no? 30 bolsas, 500 vestidos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy idolatrando la materia. Le estoy dando un poder al vestido, le estoy dando un poder al carro, le estoy dando un poder a la casa que no lo tiene. Pero yo se lo estoy dando porque no sé cómo hacer para que me vean, porque siento que no valgo nada. Y ahora que tengo 500 casas, voltean a verme. Y ahora que tengo el carro convertible, voltean a verme. Y ahora que tengo, voltean a verme. Y porque yo estoy poniendo el valor en otras cosas que no tienen nada que ver. Por eso es fundamental conocernos. Y es fundamental saber de qué pata estoy cojeando. ¿Para qué? Para permitir que esta energía, que es la energía de Dios, llegue acá. Porque de golpe está bloqueada en la sabiduría, porque creo que meditar todo el día es la solución, y entonces no pago la cuenta de la CFE, no pago nada porque estoy todo el día, no, y no, definitivamente no. O me pongo en el lugar de Binah, que es el entendimiento, y le pongo peros a todo. No, porque que todo tiene que estar en orden, porque esto tiene que ser así, porque lo otro tiene que ser así. No hay posibilidad de disfrutar, olvídese. Y si no, les presento a mi mamá. Si sobra tiempo, entonces veremos. Pero mientras tanto es la obligación, el deber. Y si queda algo, vemos. Y entonces lo importante es no pensar y estar haciendo todo el día. 30 horas de deporte, 30 horas de inglés, 30 horas de... No es vida, pero así es vida cuando está mal. No es orden, está bien que uno tenga orden, qué bueno, pero cuando se nos va la mano en el orden, ya es un desorden, ¿sí? Por tanto orden. Que hay que estudiar inglés, no, 15 años de inglés, no, 20 años de inglés. A ver, ¿es necesario tanto? ¿Por qué tanto? No hay posibilidad de disfrutar nada. Olvídate, Vina no sabe disfrutar nada. Vina es un proclive a la diabetes total y absoluto. Tache a todo lo que venga en Nesaj. Nesaj disfruta y Vina ordena, ¿no? Grandes conflictos entre estos dos, ¿sí? Y así se manifiesta todo este árbol de la vida. Y así tenemos que irnos conociendo nosotros, porque la única forma es conocernos, porque esa es la única manera de lograr que esa energía que viene de Dios llegue a manifestarse acá abajo. Si yo no me conozco, si yo no alcanzo a ponerme un límite, si yo no tengo cierto orden, porque Binah está bien, te dice, maneja una agenda. Sí, claro, por supuesto, pues si no, hoy no hubiéramos tenido clase, porque total, como no tengo agenda, capaz que no la doy hoy, la doy mañana y total, da igual. No, no da igual, ¿no? O como los otros días, un astrólogo que me recibe y me recibe en traje de baño, por Zoom. Y yo me quedé helada. Pues acá está fallando Binah. Es decir, porque cierto grado de orden tenemos que tener, ¿no? Al menos cierto grado de orden. No se dice que
que no puedas disfrutar de nada, pero mínimamente tienes que tener cierto orden. No es el deber ser permanente, no, pero hay ciertas cosas que uno mínimamente tiene que respetar, ¿sí? Esto es el árbol de la vida. Ruach, ¿qué representa? Las emociones. Ruach es de acá para abajo. Acá ya tengo todo lo que es la esfera del pensamiento, que se llama Neshama. Es otro nivel de conciencia más elevado. Ruach es acá, es todo esto que vemos acá, todo esto. Y hacia, que es Nefesh, como nivel de conciencia, es Malhut, que es la materia, nada más. Pero todo esto es emoción. ¿Cómo vivo mis emociones? Es importante que yo sepa cómo vivirlas y qué está pasando conmigo y con mi campo emocional. ¿Por qué no logro lo que es más importante, que es que el sol, que está en el centro, que es Tiferet, que es mi paz, es mi posibilidad de encontrarme con la divinidad? Es decir, estoy en paz conmigo misma, me acuesto, hago así y me dormí en la noche. ¿Por qué no logro eso? ¿Qué está mal acá? O acá, o acá, o acá. Me tengo que conocer para darme cuenta por qué no me siento en paz conmigo mismo. ¿Qué está mal en mí? Porque nunca es el afuera, nunca es el afuera. Lo que pasa es que tengo un jefe que es totalmente controlador. ¿Ok? Acepto que tengo un jefe controlador, lo bendigo, porque siempre se bendice la mano de aquel que me da de comer, aunque sea un jefe controlador y me saque canas verdes. Lo acepto y ahora sí busco la posibilidad de moverme de este lugar. ¿Quién se tiene que mover de este lugar? Yo. No me voy a quedar 15 años quejándome de que tengo un jefe controlador. No, me tengo que mover de ese lugar. Y a veces me tengo que mover de lugares que parecen inamovibles. Me tengo que mover de país. Me tengo que mover y correrme de una relación totalmente codependiente con el marido o con un hijo, una relación patológica. Pero para eso tengo que conocerme y darme cuenta que ese vínculo me está matando. Pero ¿quién es el responsable? Soy yo. Siempre soy yo la responsable de todo lo que me ocurre, de absolutamente todo lo que me ocurre. ¿Sí? Incluso uno dice, bueno, pero es porque tengo una patología. Por alguna razón la tengo. Por una mala alimentación, la tengo por emociones que no son adecuadas, que las vine teniendo muchos años, la tengo por alguna cuestión sistémica que tengo que resolver, pero siempre está acá, no está en el afuera, está acá. Incluso digo más, tengo ataques espirituales. ¿Por qué la divinidad permite eso? Nos planteamos por qué. ¿Por qué lo permite? Porque Dios lo está permitiendo, si no, no ocurriría. Porque hay algo que tengo que corregir en mí, porque me tengo que acercar a la divinidad, o porque hay algo que yo estoy haciendo mal y tengo que corregirlo, pero siempre está en mí. Y eso es lo importante. Como una vez decía una paciente, yo le digo, ¿y qué tanto tiempo te dedicas a ti? No, yo encontrarme conmigo misma, no, porque me da pánico.
Si hay algo a lo que le tengo pánico es a encontrarme conmigo misma, ¿no? Entonces, a veces ese es el tema. ¿Por qué tengo tanto pánico de encontrarme conmigo misma? ¿Por qué me escapo de mí misma? Porque sé que tengo que corregir cosas y no quiero hacerlo porque estoy en zona de confort. Y entonces no me quiero moverme ahí. Y decimos, bueno, pero es el conflicto de Estocolmo, ¿no? Es decir, a ver, estoy sufriendo en la... Sí, pero hay personas que así viven y hay que entender que así es. Entonces, hay que comprender que esto es maleable, que este árbol de la vida se mueve, que tiene vida, por eso se llama árbol de la vida. ¿Mm? No es el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es el árbol que se genera a partir del momento del bendito Adán y Eva, que aparentemente era una cuestión de horas. No estaban listos todavía para eso. Les faltaban horas para estar listos para poder comerse todas las manzanas de todos los manzanos del mundo. No estaban listos. Pero a veces la gente cree que está lista y se larga a la alberca sin agua. Y ese es un problema. Ujú. Me gustaría que me pregunten, que usemos estos minutitos que nos quedan para preguntarme, en especial aquellos que no han estado en contacto con la cábala y que quizá creían como yo que había que estrenarse una ropa nueva para dar bien un examen, porque era de cábala, y eso no tenía nada que ver con la realidad, ¿no? Creer que si te ponías una camiseta nueva, una blusa nueva para rendir un examen, seguro que lo rendías bien porque era por cábala, ¿no? No tenía nada, nada que ver eso, que era lo que creían mis padres, sus creencias en relación a la cábala. Recién hace como 12, 13 años supe que la cábala era mucho más que eso, pero para entonces tenía la idea de que cábala era eso, era estrenarse algo para que las cosas te fueran bien, ¿no? Entonces, ignorancia total y absoluta, me considero que en ese rol estaba yo. Por lo tanto, les pido que me pregunten y me digan si esto que acabo de explicar para que se conozca qué es la cábala y cómo la uso en mi favor para crecer espiritualmente, para estar cerca de Dios, más allá de cualquier religión, y eso no tiene nada que ver con esto. Si se comprendió y si se entiende. Rebeca, dime. Bueno, sí, soy nueva en esto, pero nueva y no nueva. Tengo alguna información. Ujú. Porque en algún momento de mi vida, bueno, uno de mis grandes mentores no me lo confesó, pero era un gran cabalista, ¿no? En la corriente psicológica que yo estudié y tuve la fortuna y la bendición de que me lo compartiera. Pero bueno, para mí eso de las esferas y todo es totalmente nuevo. Me perdí un poco cuando hablaste de cuáles son las esferas de las emociones y cuáles son las esferas de Nefesh, me parece. No sé si algo capté que mencionaste varias esferas, que es la parte emocional, y Nefesh, ¿a qué hablabas de no sabiduría? ¿A qué se refiere? Neshama es Ah, la parte de Neshama, arriba. no Nefesh, exacto, Ajá, Neshama. Neshama. Ajá, Neshama Es es alma, pero ¿a qué se refiere? a la unión de Binah y Jokma, Ah, ok, a la unión de papá y mamá. ok. Y lo que cabalísticamente se denomina el ser ampín, así se denomina el ¿Cómo? ser ampín. Es todo esto que es la familia que generan papá y mamá. Ok. Todo lo que está abajo, Ujú. exceptuando a Malhut, que hay quienes los separan del árbol. A mí no me parece que lo tengan que separar del árbol,
porque Malhut es la materia, Malhut eres tú, soy yo. Por lo tanto, ¿de qué nos sirve que Dios arme toda esta familia de energías para que lleguen y bajen a dónde si acá abajo estamos nosotros? Tienen que bajar a nosotros. Nosotros somos Nefesh, nosotros somos la materia, nosotros somos la parte menos luminosa de todo el árbol. Es decir, obviamente lo más luminoso es Keter, que es Dios, ¿sí? Y la energía va bajando y a medida va bajando es como que eh, le voy dando a la otra y baja. Le voy dando a la otra y baja. Por supuesto que cuando llega acá abajo ya le dio a tantos tanto que cuando llega acá abajo es como si tuvieras tu cartera con un montón de monedas y le vas dando a uno, le vas dando al otro, le vas dando al otro, le vas dando al otro. Cuando llegas abajo dices, mi cartera ya no tiene la misma cantidad de monedas que tenía allá arriba porque fui dando a medida iba bajando. Bueno, lo mismo ocurre con la luz de Dios. Por eso es que todas las esferas van siendo menos luminosas. Jokma es muy luminosa, Binah también, pero menos que Jokma, Gesed también, pero menos que Binah, y así hasta que llegamos acá, que es la menos luminosa de todas. Por eso es que si nosotros logramos quitar toda la parte oscura de cada una de estas esferas, lograríamos que la luz de Keter baje como por un tubo, como gorda en tobogán, y llegar aquí completita, completita, como que el árbol se achicara de alguna manera esta representación porque la sabiduría, el entendimiento, la grandeza de alma, los límites, todo, está todo tan bien que todo es uno. Y eso es el objetivo del árbol de la vida. ¿Sí? Muchísimas gracias, sí. Sí. Ándale. Entonces, todo lo que es Ruach es de acá para abajo. Es Geburah, Gesed, Tiferet, Nesajot y eso. Nosotros esta tríada, que es la tríada de la comunicación, la hemos visto. Ahora nos vamos a centrar en estas tres, que son Gesed, Geburah y Tiferet, para que el sol brille en nosotros, para que realmente el sol brille en nosotros. Ese es el objetivo. Y estar en paz. Y ¿Sí? entonces el curso pasado, lo que vieron, exacto, es lo de la comunicación, y era Jod, Nesak y Yesod. Exactamente. Y Bueno, vimos, ya luego te pregunto cómo puedo yo tomar esto, porque va. ya no entré. O sea, para poder ver. Ajá. Sí, 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 está todo grabado. Perfecto. Absolutamente todo grabado. Sí, Muchísimas gracias. ándale. Bien. ¿Quién más? ¿Es clara la explicación? Sí, Adri, Muy, para mí sí, gracias. Ujú. sí. ¿Alguien está, alguien creía en relación a la cábala algo distinto de lo que acaba de oír? No. No, dejaste muy claro. Ujú. Porque lo fundamental, yo entiendo que en la cábala usamos nombres raros, ¿no? Es decir, sí, el serampín, el or, el cli, ¿no? Son nombres raros. Pero cuando uno explica qué es lo que eso significa, ¿no? Y por qué de alguna manera, yo nunca alcanzo a entender, porque digo que la realidad es tan simple que muchas veces la complicamos para que la gente no entienda. Y hubo una época en la que los cabalistas así lo hacían. Complicaban todo con nombres extraños. Ok, podría ser porque la cábala tiene un trasfondo hebreo más fuerte que el que tiene cristiano, ¿no? Es decir, de hecho, hay dos árboles de la, bueno, hay muchos árboles de la vida, pero hay dos
modelos de árboles de la vida que son diferentes. El árbol cristiano y el árbol hebreo son distintos, ¿sí? El árbol cristiano, por ejemplo, une a Nesaj con Malhut y a Jod con Malhut, ¿sí? Pero, ¿qué comunicación puede haber cuando el hombre está solo? El hombre está en comunión con otro hombre cuando llega a Yesod y arma la familia, ¿sí? Cuando llega al trabajo y arma la comunidad, cuando llega a la iglesia y tiene la comunidad. Entonces, a partir de ahí se puede manifestar, cuando hay alguien más. Entonces, cuando hay alguien más, puede hablar, que tiene que ver con Jod, puede abrazar, que tiene que ver con Nesaj, pero el hombre solo, ¿a quién va a abrazar? El hombre solo, ¿a quién le va a hablar? Entonces, el árbol católico a mí me parece que no funciona. Decir, y ojo, yo soy de origen católica, pero mm, veo la realidad y analizo. Y digo, pues, ¿cuál de los dos es el que tiene más gollete? Y el que tiene más gollete es este. Y no soy la única, porque he tomado clases, por ejemplo, del tarot desde el punto de vista de la cábala, ¿no? Es decir, los arquetipos junguianos vistos desde la cábala, no el tarot de la adivinación, no, nada que ver con eso. Y la profesora, que también es una mujer católica, dijo, pues el árbol que tiene sentido es este y es el que vamos a usar. Aunque yo sea católica y lo mostraba a los dos, decía, pues es este. El que vamos a usar siempre va a ser este. Pero es importante que sepan, porque yo creía que el único árbol era el otro. Yo no sabía que existían dos. ¿Pero por qué? Porque tuve un maestro de cábala durante 9 años que era un sacerdote. Y entonces él mostraba ese árbol. Pero yo digo, más allá de que uno sea católico, lo que sea, tiene que pensar y tiene que analizar y tiene que decidir qué es lo mejor entre estas dos opciones. Me queda claro que la mejor opción en materia de árboles de la vida es esto, pero es importante que sepan que hay quienes manejan árboles de la vida diferentes y por lo tanto los senderos también son distintos, ¿sí? Entonces van a encontrar senderos distintos en el otro árbol de la vida porque va a haber un sendero acá y va a haber otro sendero acá. Siguen siendo 22. ¿Por qué 22? Porque son las 22 letras del alfabeto hebreo, ¿sí? Entonces, la cantidad de senderos coincide totalmente con las letras del alfabeto hebreo. ¿Sí? Y hay una letra que representa cada columna, que en el caso de esta columna, que es la columna de la misericordia, Jokma, Gesed y Nesaj, la letra que las representa es la Mem, como si fuera la M nuestra, ¿ok? Porque Mem es el agua como elemento y Mem son nuestras emociones. En el centro, Keter, Tiferet, Yesod y Malhut, la letra que representa esa columna del centro es la letra Aleph, que es la conciencia de Dios, que ahora voy a explicar algo más sobre ella, y la columna esta, que es la columna de la severidad, representa, no sé si ustedes han leído en algún momento en la Biblia, no me acuerdo si en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, que se habla del bautismo de agua y se habla del bautismo de fuego. Cuando se habla del bautismo de fuego, se habla de un bautismo que tiene que ver con mucha severidad, con que si no aprendes, la vida te sacude y te sacude duro. Por eso habla del bautismo de fuego. Aprende por las buenas, porque si no vas a aprender por las malas. Se refiere a esta columna y es el fuego, es la letra Shin. Sí, la letra de las 3 patas, que supuestamente en el mundo por venir, en un mundo diferente, donde todo es amor,
donde se habla de la Nueva Jerusalén, pero no es Jerusalén, sino que es un mundo diferente. El Olam Abba, dice la Cábala, pero cuando habla del Olam Abba, habla del mundo por venir, un mundo diferente, donde todo es amor, donde se cumple con lo que decían los mayas hace muchísimo tiempo, Lin Lakesh, es yo soy otro tú, o tú eres otro yo. Por lo tanto, hacerte daño a ti es como si me lo hiciera yo misma, ¿sí? En ese mundo por venir, ¿m? En ese mundo por venir, pues hay una total conjunción, es decir, hay un total y absoluto equilibrio. ¿Por qué la Aleph está en el medio? Porque la Aleph contiene a las dos. La Aleph contiene a la Mem y la Aleph contiene a la Shin. ¿Por qué? Porque la Aleph es el aliento de Dios. Y cuando digo que la Aleph es el aliento de Dios, ¿cómo es un aliento? Es húmedo y es caliente. Y además tiene aire, porque la columna del centro es la columna del aire. Pero el aliento de Dios de la Aleph es aire, es húmedo, tiene agua y tiene fuego, tiene calor. Entonces, la Aleph, que es la columna del centro, contiene a las otras dos. Y eso es lo que uno tiene que buscar, la columna del centro, el equilibrio, la conciencia divina. Y verdaderamente la Aleph es conciencia, es conciencia. Y uno tiene que saber que así es, porque yo la he traído en momentos en los que he visto conflicto entre dos personas mal, que estaban a punto de comenzar a los golpes, y donde yo decía, Dios mío, que la Aleph sea con ellos, y yo lo repetía para mi interior. 2 minutos después se tranquilizó todo. ¿Mm? Entonces, verdaderamente uno tiene que aprender a trabajar con eso. Eso se llama conciencia divina, es magia divina. Ujú. Es el contacto con la divinidad en ese nivel de conciencia. ¿Ok? Cuando uno, él pide y se te dará, y más cuando estamos pidiendo para eliminar un conflicto en el que nosotros no tenemos nada que ver. Ujú. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Están todos muy ¿Qué- mudos. ¿Dijiste alguna letra para la columna de Hogma, Yesedi y Nesak? Es la mem, Ok, gracias. ¿no? Es el agua o las emociones. Ujú. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Como verán, esto que parece tan complicado no es tan complicado. Realmente no, a veces se complica un poco o en la antigüedad decían que los hombres y las mujeres podían aprender cábala a partir de los 40, 50 años. Bueno, ya todas esas cosas se han ido derrumbando, que las mujeres no estaban en condiciones de aprender cábala. Había tantos prejuicios que hicieron que la cábala se viera como algo peligroso, como algo, hasta algunos pensaban que era algo demoníaco. Nada más alejado de la realidad, nada más alejado de la realidad, definitivamente. Hay quienes dicen, bueno, la cábala la usan con malos propósitos. Hay tantas cosas que usan con malos propósitos, tantas. Pero el tema es que uno tiene que saber con qué propósitos usarlos. Y siempre tienen que ser alineados con la luz de Dios, ¿no? Claro. Eso desde ya. ¿Sí? Bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más que necesiten o que quieran saber? ¿No? Las próximas clases, me imagino, a partir de ahora, pues, Ujú. surgen muchas
inquietudes y preguntas. Seguro, cuando comencemos a ver cada una de las esferas y empecemos a trabajar en ellas y meditemos en relación a ellas, por supuesto que siempre aparece, siempre, ujú, siempre. Pero está bien, ¿no? Es decir, así es como crecemos y así es como aprendemos, ¿sí? De eso se trata, ¿sí? Bien. Bueno, gente linda, les saludo a todos. Hay gente de Argentina, conéctense conmigo. Bueno, tú, Roya, lo has hecho, pero había otros de Argentina, conéctense conmigo luego en privado. Hay formas, porque algunos de ustedes querían participar en las clases y no sabían cómo hacer por las transferencias y demás. Bueno, ustedes tienen condiciones especiales y posibilidades de depositar directamente en Argentina, ¿vale? Así que después en privado, si quieren, se conectan conmigo. Les mando un fuerte abrazo a todos, que descansemos todos ricos, ¿vale? Gracias, Gracias, gracias. Adri. Saludos a todos, chicas. Gracias, buenas Ay, noches. buena semana. Nos vemos la Igual semana para próxima. ustedes. Nos vemos primero Dios. Gracias, gracias.